Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad y con detalle los aspectos relevantes que han ocurrido en la reciente semana, pero desde un punto de vista significativo, yendo más allá de las apariencias. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, conectados, y además se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más importantes ocurridos en los tiempos recientes. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos los que siguen a través de las diferentes plataformas, a través de Vez Cable y las demás cable operadoras y las redes sociales. El día de hoy, estimado Ángel, nos toca analizar o seguir conversando sobre una nueva crisis institucional que definitivamente es un tema de coyuntura, pero es un tema también de fondo. Creo que el sistema democrático en general se ve amenazado cuando determinados grupos de poder tienen una influencia desmedida y demasiado polémica sobre, por ejemplo, el sistema de justicia. Y estamos notando el día de hoy un asunto que me ha preocupado muchísimo, es, por ejemplo, que se repita con este policía colchado, lo mismo que se repitió o que se hizo con Vela y con Domingo Pérez, dándole espacio mediático y permitiéndole además transgredir el reglamento al calificar una actitud de la fiscal Benavides como una actitud delictiva cuando la policía en ningún momento, y eso está abiertamente establecido, puede calificar conductas con tipos penales. Para empezar, y evidentemente esto trae, o esto es una consecuencia de la lucha que estamos viviendo en el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, que ahora implica al Parlamento. ¿Cómo lo vas viendo tú? No, sin duda alguna, mira, nosotros hemos dicho ya la semana pasada y hemos venido sosteniendo en otros medios de que aquí estamos ante una revancha del caviaraje que fue desplazado en parte del poder, entre ellos en el Ministerio Público. El ascenso no previsto por ellos de Patricia Benavides resultó sorpresa. Patricia Benavides adoptó una línea independiente, desarrolló una investigación contra Pedro Castillo que le ganó una simpatía de la población y luego empezó pues a poner en su sitio a los intocables, Vela, Domingo Pérez y compañía, y eso colmó el vaso de paciencia de quienes han hecho en los últimos tiempos del Ministerio Público un botín, por un lado, pero además una fortaleza desde la cual golpean al sistema democrático e imponen sus políticas determinadas, imputándole a todo el mundo actos delictivos a partir de la colaboración con un sector de la DIVIAC, esta policía política que se creó ya desde la época del ministro Morán, en los tiempos de Lagarto Vizcarra, cuyo objetivo es chuponear indebidamente a las autoridades y a partir de ahí construir casos en base a mentiras, exageraciones, omisiones, pero que presentan pues no como rivales políticos, sino simplemente como delincuentes. Por eso que la acusación contra Patricia Benavides, sobre la cual se podría tener reparos dentro del canon democrático, lógico, termina siendo imputada delictivamente ni más ni menos que ser jefe de una banda que ha capturado al Ministerio Público. Esto, si nos ponemos los pies en la tierra y pensamos con sensatez, es una exageración mayúscula, grotesca, que debería ser rechazada. Parecería ser una broma del Día de los Inocentes. Sin embargo, tiene consecuencias. Y la consecuencia primero ha sido que han conseguido una primera victoria, que es, sin duda, haber desplazado a la señora, aunque sea temporalmente, han puesto a un fiscal de paja, eh, totalmente coherente con los objetivos caviares, el cual, mira tú, a pesar que es interino, ha hecho un anuncio para reorganizar todo el Ministerio Público, ha sacado a todas las personas que no son caviares de la alta dirección y además está anunciando cambios en la ley orgánica del Ministerio Público, cosa que evidentemente para un interino lo sobrepasa ampliamente. Pero así están las cosas. Y por otro Bueno, lado, parece se que ha empieza. venido con una agenda muy marcada, ¿no? Sí, sí, totalmente marcada. Y la otra cuestión que hay que tomar en cuenta para el análisis es el ataque a los parlamentarios, porque ya se ha deslizado, salió en un canal Caviar Nativa, en Perú 21, de que habría un conjunto de congresistas
que están implicados. Y mañana van a ser medios de comunicación también que han estado en una posición, digamos, crítica frente a la Junta Nacional de Justicia, frente a la actuación de algunos fiscales comprometidos con Odebrecht. Y todo esto, mi querido Enrique, no es sino la ultrapolitización de esta institución y el uso como herramienta, ya no solamente para capturarlo, sino para a partir de ahí lanzar una ofensiva contra el sistema democrático, cuyo objetivo, y esto hay que tenerlo en cuenta, puede parecer el día de hoy lo que yo digo exagerado, pero quiero que lo tengamos en cuenta, cuyo objetivo es la destrucción, la quiebra del Parlamento Nacional. Pero para que todo esto pueda hacerse realidad, es necesario, y esto es lo que la gente del lado democrático no percibe todavía, tiene que contar con el aval, el respaldo y la orquestación del gobierno de la señora Boluarte y del primero Tarola, el cual estaría recomponiendo sus alianzas, entrando a una nueva coalición con los caviares e incluso castillistas que han tenido profundas diferencias en todo este año que termina, pero la conducta inescrupulosa y la fragilidad de la señora Boluarte, como en su tiempo fue Vizcarra, al final no le haría ascos, porque no tiene ningún principio de hacer una alianza con esta gente que le tiende la Sí. mano y además le da un arma al Ministerio Público para golpear a todos los rivales. Ese es el Hay que, hay escenario que, que digo yo. hay que analizar dos cosas que para mí son importantes, ¿no? Primero, la actuación del Ministerio Público, concretamente de la actitud que puede tomar el nuevo fiscal. Pero en segundo lugar, y quiero empezar por ahí, el factor político de esta derivada. Lo que yo considero y veo en este momento es que lo que fue la coalición vizcarrista, que digamos logró llegar a un control institucional tal que incluso quebró un parlamento, digamos, de un golpe de Estado, no hay que olvidar eso, controló el Tribunal Constitucional, controló el Ministerio Público, tenía amplia influencia sobre el Poder Judicial y termina cerrando un parlamento. Y esta coalición contaba con, evidentemente, el Ejecutivo, con un sector de la prensa, con sociedad civil, con un sector empresarial, también recuerda. También, también. Y, Interbank, el grupo Interbank. y parece, bueno, recuerda los mensajes de pie, cuando justamente cae Vizcarra desvacado y le hacen la vida imposible a Merino, que sin duda tomó malas decisiones, pero era un presidente constitucional, ¿no? Al que no dejaron ni siquiera instalarse en el poder para todo efecto práctico. Pareciera que esta coalición vizcarrista quisiera reordenarse nuevamente. Va a Sí, tener sin duda algunos escollos. Tenía la cuatrinca en el Tribunal Constitucional, que hoy día no la tiene, por cierto, o no la tendría tampoco. Hay un primer digamos, límite. Y la otra cuestión importante va a ser sin duda cuán relacionado está el Poder Ejecutivo con esta nueva estrategia. Ese es el kit del asunto. Recuerda que lo anterior, la coalición vizcarrista, funcionó porque tenías un Vizcarra que era el activo orquestador, además desde la posición de la presidencia de la República, ni más ni menos. Era absolutamente diferente. Por lo que yo creo que aquí, sin duda, considero que una parte del gobierno debe estar metida también en este tema. No estoy seguro que esta reorganización pueda tener la fuerza que llegó a tener el vizcarrismo institucional hace 4 años, pero que es inmensamente peligrosa para la democracia, sin duda lo es. Y en claro. cuanto al fiscal, me parece sumamente rara su actitud y su prisa por sacar a todas las personas que había puesto nombrado Benavides en el Ministerio Público. Y evidentemente, como tú dices, yo creo que carece de legitimidad al ser interino para realizar grandes reformas. Me parece, es más, esa actitud me parece un tanto escandalosa, ¿no? Quiero precisar una cosa, en realidad no es verdad de que la señora Ibañez haya hecho una reestructuración interna del Ministerio Público, ni siquiera en los ámbitos donde ella tenía mando total. No es cierto eso. Ella cuenta con una serie de elementos que vienen de atrás, entre ellos este Villanueva, que había trabajado con Pablo Sánchez, ¿no? Y cuando se plantea reorganizar, no se está planteando sacar a la gente pro Benavides, sino se está sacando a todos, incluso a aquellos funcionarios que vienen laborando mucho tiempo atrás y que tienen un comportamiento neutral e independiente, como debe ser. Lo Por que eso pareciera que hubiera una actitud de ahora copamiento, es a ¿no? una caviarización extrema del Ministerio Público, cosa que no supo hacer en su tiempo la señora Benavides, porque estos caviares, entre ellas la Marita Villanueva, incluso el equipo especial,
Marita ¿no? Don Barreto. Acolchado, contó con el apoyo de ella. ¿Te das cuenta tú? O sea, no hubo ningún tipo de actitud, no hubo ningún tipo de decisión que quisiera voltear la página y poner gente, digamos, que ellos llaman de la derecha bruta y achorada. Nada por el estilo, eso nunca sucedió. Lo que más bien tenemos ahora es una caberización que sí no deja títere con cabeza. Y aquel que no Bueno, está alineado al 100% simplemente sale del organismo. hay que decir también, para no faltar, digamos, a la precisión de los hechos, que ella de un modo u otro viene también de esa Sí, corriente. O sea, es una claro. conversa, finalmente. Recuerda que una de las más activas que instaba la salida de Pedro Gonzalo Chávarri, al que finalmente no le probaron nada, fue justamente la fiscal Benavides. Era ella muy amiga de Marita Barreto, de Vela. Evidentemente, cuando asume la Fiscalía de la Nación, toma una actitud más institucional. Y Eso, esa forma de proceder no fue perdonada, porque imagino que pensaron que iba a actuar entregándoles todo. No les entregó todo, así pero es. tampoco cambió mucho. Tienes razón, porque Vela siguió al frente del equipo especial Lavallato y una serie de cosas, pero digamos, la resistencia que hizo, sobre todo lo que implicó la salida de Castillo y los cambios que quería hacer ahora fue suficiente para que se le declarara la guerra y además se le suspenda, más allá de que amerita los hechos de investigación, se le suspenda de manera inconstitucional e ilegal. Creo que es algo Sí, muy terriblemente sí. O sea, grave para la patria. la Junta ha perpetrado un acto injusto, más violatorio del orden constitucional. La fiscal de la Nación, como otros altos funcionarios, tienen fuero y por lo tanto no puede ser objeto de ninguna sanción, intromisión por instancias del Poder Judicial o el Ministerio Público que no son las máximas, las supremas. ¿Te das cuenta tú? En este caso es una investigación de una que está dirigiendo una señora Barreto y tiene como correlato un juez de primera instancia encargado de la investigación preparatoria. No son suficientes, claro. Ahí han hecho una maniobra porque finalmente el ataque es contra los asesores, pero la comprenden a ella y con ese argumento, te das cuenta, media, ¿no? Ya da mérito para que la Junta, que no tiene competencias jurisdiccionales, que no analiza los delitos de las personas, sino las indisciplinas, y la señora no ha cometido ningún acto de falta administrativa, de Mira, falta te disciplinaria. digo, en términos normativos, en términos jurídicos, es una aberración igual o más grande que la de denegación fáctica, porque si están Claro, hablando de que ella va a ser relacionada con un tema penal, eso era competencia del Parlamento. Si es sí, sí, no, disciplinario de la Junta, pero necesita un proceso de mínimo pero 60 no días. solamente eso, Enrique, mira, más que eso, el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución establece una garantía de la Administración de Justicia. Es clave, es fundamental. Casi lo voy a recitar de memoria. Ninguna autoridad, repito, ninguna autoridad de cualquier tipo puede abocarse a causa pendiente ante un órgano jurisdiccional ni interferir en su funcionamiento. De acuerdo, Entonces, sí. si el Ministerio Público con el Poder Judicial están llevando a cabo una investigación, ninguna otra autoridad tiene que meterse, porque eso entonces implicaría una duplicación. En el derecho constitucional y administrativo también hay un principio que en latín se lee o se dice non bis in idem, o sea, nadie puede ser procesado por la misma causa dos veces o más. De Esto es acuerdo. una mentira, y en este caso a la señora se la procesa injustamente para sacarla, pero lo que querían era sacarla porque ya coparon el Ministerio Público con este fiscal de paja que se va a poner al orden del caviaraje sin ninguna duda y va a desatar una Mm. persecución contra el Parlamento Nacional, que es la segunda fase Sí, de Ángel. la maniobra. Mira, para hablar justamente de las implicancias y las derivadas que puede tener a nivel parlamentario, regresamos en línea política tras la pausa comercial. Ya volvemos. Ok. Buenas tardes, amigos. Seguimos en su programa Línea Política. Estamos analizando los acontecimientos del sistema de justicia de los últimos días y hemos estado conversando de lo que ocurre en el Ministerio Público, sin duda, la Junta Nacional de Justicia y todo lo que está sucediendo alrededor con las nuevas acciones del fiscal de la Nación interino. Pero esta cuestión tiene algunas derivadas que implican sin duda al Congreso de la República
porque recordemos que se le acusa justamente a este Villena, alias el filósofo según palabras de Otárola, que evidentemente eso también da cuenta de que Otárola conocía todas estas cosas previamente, lo cual es un muy mal signo, por cierto. Pero hay una cosa que quería decir que es importante. Los congresistas, me parece, cuando han prorrogado este asunto de la JNJ, que es un poco también encarar y resolver este problema, no se dan cuenta que si dejan pasar el razonamiento de que la fiscal ha sido suspendida por tener al filósofo coordinando políticamente, cosas que ni siquiera finalmente coordinaba, pero en el fondo lo que hay es la posibilidad de la judicialización de la forma como los congresistas votan, lo cual es aberrante. Y ellos no se están dando cuenta que si dejan pasar este asunto, al final ellos mismos van a poder ser incluidos en causas penales y van a ser ellos mismos perseguidos y están prorrogando una votación que está consolidando de una manera este abuso. No sé cómo lo ves. No, ha sido una actitud suicida del Parlamento, pero manejada pues por los infiltrados antidemocráticos que están dentro de la representación nacional, ¿no? Empezando por el presidente Soto, que sumado a su prontuario delincuencial, ahora pone una traición más. Claro, responde a los dictados de un partido totalmente mercantilista y oportunista como es el de Acuña, que quiere sacar provecho de esta situación sin importarle la salud de la República ni el respeto a las formas constitucionales, y por eso se ha zurrado, inclusive pasando por encima de un acuerdo de Junta de Portavoces, y ha dicho que no se va a ver el tema, punto. Le cortó el micro a otros. Y lo grave es que el grupo de Almirante Montoya y el congresista Muñante, Renovación, se quedó aislado porque los otros partidos, especialmente el Fujimorismo, se quedó en silencio. Un silencio cómplice, mira tú, que Muy permite que raro. esto dilate hasta el mes de marzo, y en el fondo, en este darle largas, se abre un profundo interregno donde la iniciativa la va a tener totalmente el cabiraje desde la Junta, que sale fortalecida, y desde el Ministerio Público en manos de este fiscal de paja que va a desarrollar una ofensiva contra ellos mismos. Eso es lo que no se dan cuenta, o si se dan cuenta pensarán que le va a tocar al otro, pero no a ellos en particular. Y en fin, Hay que este es el realizar un tema. ejercicio pedagógico, estimado Ángel, que me parece fundamental, porque hay mucha gente, incluso joven, que nos puede ver en el interior del país y en tu experiencia y conocimiento como profesor de Derecho Constitucional, quiero que expliques algo. ¿Por qué un parlamentario no puede ser, sus votos no pueden ser judicializados? ¿Por qué? Explica Porque, eso, ese sí, ¿por tema. qué? Por una razón. Esta es la historia y la tradición parlamentaria desde que apareció en Inglaterra. Los parlamentarios representan al pueblo y enfrentan a la corona, al poder, que en ese momento tenía en sus manos totalmente el poder judicial. Y entonces, si la corona, ante la fiscalización que hacen los comunes, los parlamentarios en Inglaterra, iba a poder enjuiciarlos a cada uno de ellos, los sacaba simplemente del escenario, los perseguía, los amedrentaban, y por lo tanto entonces no había ningún tipo de contrapeso institucional por parte del Parlamento, de la representación popular, contra el poder de turno en aquellos tiempos. Esa tradición se ha mantenido después de la Revolución Francesa y es una de Por las supuesto. características del constitucionalismo democrático, que le permite entonces a los representantes del pueblo tener una amplia libertad, no ser repelidos, no ser procesados ni por sus votos ni por sus declaraciones en el ejercicio de sus funciones. Esta es una garantía, esta inmunidad garantiza. Sin embargo, aquí en el Perú, el Callaraje hizo una campaña de hace algunos años atrás diciendo que esto era corrupción, que esto eran privilegios. Y algunos idiotas en el Parlamento Nacional han dado pasos para menguar, para reducir esta inmunidad, esta protección que tienen los parlamentarios, con lo cual entonces, en un caso de este tipo, cuando ellos critiquen al poder, el poder les va a responder con imputaciones de tipo judicial, con medidas fiscales, con medidas de impedimento de salida, detenciones preventivas o preliminares, qué sé yo. Esto es matar el rol político del Parlamento. Mm. Justamente Ahí la has dicho lógica una es cosa garantizar que puedan fundamental. actuar. Y si ahora se Bueno, van a amedrentar, vamos a tener un Parlamento asustado, como fue el Parlamento antes de su cierre, un Parlamento en repliegue que no es capaz de responder ante la acción gubernamental. Por eso yo señalo que detrás de todo esto está el gobierno de la Boluarte y Otárola,
este gobierno que ha estado en un matrimonio precario de conveniencia con el Parlamento, en un momento determinado lo suelta, porque está priorizando la alianza con los caviares, que ahora tienen las herramientas, entre comillas, de la justicia que han sido prostituidas, y con eso van a perseguir a los rivales. Ese es el tema de fondo que yo creo que está detrás de todas estas maniobras. Y he dicho una cosa importante porque tenemos que entender todos que este asunto y esta protección que tienen los congresistas no se trata de un privilegio, es conceptualmente parte de la arquitectura democrática. No está ahí, digamos, en mano. Por lo tanto, creo que esto es fundamental y el razonamiento por el cual están intentando poner no solamente, digamos, bajo la lupa judicial la votación del Parlamento, sino también discutir, digamos, su validez. En algún momento empezaron a decir que quizás la votación del defensor del pueblo no era válida, que quizás la votación Claro. o la elección de tal o cual cosa no es válida. Por lo Cuestionan tanto, todo. entonces, Además, ya lo habían cuestionado antes, porque esta misma gente no tuvo ningún empacho en recurrir ilegalmente, inconstitucionalmente a jueces supernumerarios para que impidan la elección primero del Tribunal Constitucional hasta en 2 oportunidades, porque no les gustaba las personas que estaban en lista para ser elegidos. No les gustaba el defensor del pueblo y querían mantener el poder caviar en este organismo de la Defensoría del Pueblo, con un interinato que todos nosotros tenemos que recordar ahora. Y por supuesto, ponen el grito en el cielo cuando se quiere procesar a la Junta. Aquí sabes que hay un tema de fondo que yo creo que tenemos que meterlo en la agenda, y es que el problema de la democracia peruana a partir de ahora ya no es solamente el gobierno y su configuración, ni el parlamento y su composición, que son los órganos políticos. Estos organismos que debieron mantenerse por encima de la contienda y ser implacables en un comportamiento neutral e independiente, el día de hoy no lo son. Ahí hay que ir a una profunda reforma, incluso de tipo constitucional, para poner en su sitio a estos organismos que no pueden estar por encima de la representación popular si es que el Perú se reclama como una democracia de verdad. de Entonces, acuerdo. tenemos un poder judicial, ¿no? Conjuntamente con el Ministerio Público. Cuando digo poder judicial, Ministerio Público, los agrupo porque en un tiempo estuvieron juntos, hoy día están separados institucionalmente, pero en el fondo cumplen la misma función jurisdiccional, son incapaces y se ponen de espaldas al país cuando se trata de dictar prisiones preventivas contra los delincuentes, contra los venezolanos que disparan, que matan. Hemos visto cómo jueces y fiscales liberan a estos delincuentes y echan por el tacho el trabajo de la policía, Mm. pero son muy eficientes y muy valientes con los congresistas y con los actores políticos. Entonces, eso revela qué cosa, la profunda politización que ha desnaturalizado el rol. O sea, no es función del Ministerio Público ni del Poder juzgar, controlar la actitud del Parlamento. Para eso está el Tribunal Constitucional, para eso está Hay el Poder Ejecutivo y hay una están otras mirada instancias. en eso, ¿Ah? Ángel, profundamente antidemocrática, porque tenemos nosotros que reflexionar que existen mecanismos para el ingreso de jueces y fiscales, que son por concursos, un tema técnico, etcétera. Y este finalmente sistema de justicia, que incluye un poder autónomo, obviamente, como el Poder Judicial, cree que puede dictarle la forma de proceder al otro poder que está constituido fundamentalmente en base a los votos del pueblo. Es una Ya. cosa muy grave esa. Es Pero decir, mira, el ciudadano, aquel que vota, el que deposita la voluntad en un determinado representante que se supone que intermedia y representa sus intereses, tiene que estar sometido a aquellos por los cuales no vota nadie, por por cierto. supuesto. Es un Pero eso ataque es en el fondo esa es la conceptual teoría. a la democracia. Es muy, muy Es delicado el tema. Va total. incluso Ese es un mucho más tema que allá. hay que ahondar, pero este es grave. Pero ya no es que se creen, lo están haciendo. Los jueces que le dicen al Congreso, no puedes elegir al defensor del pueblo, no puedes elegir al TC, no puedes dictar una ley porque va a afectar a mi SUNEDU, qué sé yo, están tomando posiciones políticas. Esos no son posiciones jurisdiccionales en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, estamos ante jueces que quieren ser, jueces y fiscales que quieren ser gobernantes del Perú, que quieren ser representantes. Y eso es inaceptable, porque si ellos quieren actuar así, que renuncien y vayan pues y postulen al Parlamento Nacional. Pero hay una consecuencia más que te quiero plantear. Si Sí. esto es así, si esta es la regla de ahora, mi querido Enrique,
los partidos políticos tienen que cambiar de objetivos. ¿Qué sentido tiene mandar listas al Parlamento Nacional que cada vez vale menos? Mejor hagamos listas y preparemos gente que vaya pues al Ministerio Público, que vaya La al Poder magistratura, ¿no? Judicial y que vaya pues a la Junta Nacional de Justicia o lo que corresponda. Porque ahí Yo está lo el que, poder real. Ahí está el poder real el día de hoy. El poder real se encuentra ahí, no en un parlamento que se chupa, que ha abdicado, se comporta cobardemente. ¿Dónde está el poder el día de hoy? ¿Quién está amenazando al régimen democrático? Sin necesidad de tanques, sin necesidad de soldados en la calle. Un jefe de policía, un mafioso que ya tuvo un comportamiento anterior y un grupo de fiscales y jueces, pues, que se consideran gobernantes y por dueños del eso yo poder. decía, si un sector de la sociedad civil, entre comillas, un sector de la prensa, quiere endiosar primero un par de fiscales que se entregaron completamente a Odebrecht, ahora a un policía que se le escapan las tortugas y además que es siniestro, ¿qué es lo que sigue? Que empoderen un alcaide que deje escapar presos. Por lo tanto, Sí, creo que es bastante complicado. Creo yo que el Parlamento, y en estos meses hay que tratar de impulsar eso, tiene que reformar el tema de la Junta Nacional de Justicia, y yo creo que un nuevo colegiado de la Junta, un órgano que se pueda constituir, en realidad eso es lo que debería pasar, debería declarar en emergencia el Ministerio Público, porque lo que tiene que pasar es que realmente esté inafecto de influencia política. Eso claro. realmente es lo que tendría que Y pasar. una cosa más, quizás hay que ir más allá de las personas a cambiar el propio Código Procesal Penal, las propias leyes del Poder Judicial, del Ministerio Público, que se ha cedido al caviaraje en los últimos años. Por ejemplo, durante mucho tiempo, las investigaciones preliminares las llevaba la Policía Nacional, que terminaba con un atestado que se elevaba después a un juez llamado de instrucción que abría el proceso. Y ahí comenzaba todo. Hoy a la policía se le ha quitado ese papel. Los que llevan las investigaciones son los fiscales y presentan papelotes realmente grotescos. El otro día Mm. escuchaba a una jueza decir, pero ¿qué quiere? ¿Cómo yo no puedo dejar de liberar si me están presentando pésimas peticiones? Ni siquiera las condiciones para la prisión preventiva se están... Esos son los fiscales que no pueden investigar a los criminales venezolanos y a los delincuentes comunes, pero sí tienen fuerza para intentar tumbarse a fiscales, jueces, parlamentarios, gente que, de acuerdo al ordenamiento constitucional peruano, tienen fuero, están protegidos y por lo tanto ese tipo de acciones directas no procede contra ellos si es que antes no se da un trámite especial denominado antejuicio, donde el Parlamento Nacional les levanta el fuero y los pone a disposición del Poder Judicial del Mm. Ministerio Público De para el... acuerdo, de Eso se acuerdo. cae lamentablemente. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta edición de Línea Política. Agradecemos a todos habernos acompañado a través de nuestras diferentes plataformas y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana también.